Muy bien, este, bienvenidos a todos. Hola, Ala, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos. Hola Buenas Salva, hola noches, ¿qué tal? Tatsumi. Hello. Qué gusto saludarlos en una edición más, en la clase número no sé cuántas llevamos. Ya no me acuerdo. Ya es más de un año. Pero Sí, Salvador, tú fuiste de los precursores fue el expertos primer, por No, acá. hombre, qué gusto. de hecho Sí, fue el primero, imagínate. fue el Exactamente. primerito en dar la clase. Ah, mira, Sí, Así es. fuiste el sí, es number cierto. one. Sí, tú inauguraste estas clases, este, quincenales de Muchas Bondúo. gracias. Sí, no, gracias por la confianza. Al contrario, Sí, al muchísimas contrario. gracias, Salva. A ver, ya estamos No, dando hombre, gracias a acceso. ¿Quieres ustedes. presentarlo, Cas, para quien no Sí, lo conozca? claro que sí. Para quienes no lo conozcan, nuestro experto de hoy es Salvador de León Jiménez. Es doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa. Tiene estudios postdoctorales como consultor y comunicador certificado en semiología de la vida cotidiana, diplomado en neurobiología del comportamiento humano y diplomado internacional en terapia narrativa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Como, ay, como actividad, ay, espérame, perdón. Como actividades laborales, se desempeña como profesor investigador del Departamento de Administración en la UAM Unidad Azcapotzalco, tiempo completo, titular C, y también es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Cursos de actualización, duelo y búsqueda del significado, nuevos caminos para la terapia por el CECIT de Chile en el 2025. Otro curso, tratamos trastornos o tratamos historias, igual por CECIT Chile en el 2025. El poder de las palabras, giro lingüístico y terapia narrativa, CECIT Chile en el 2025. Y habilidades de negociación y comunicación efectiva por el Tecnológico de Monterrey en el 2025. Como publicaciones recientes y participación en eventos, tiene el dispositivo narcisista en la algocracia y la hipermodernidad, 2026 en dictamen. En conferencia presentó el narcisismo como sistema de violencia patriarcal en la era digital en el Coloquio Internacional de Violencia y Neonazismo en el 2026 y Narcisismo en la Era Digital 2024, editorial UAM. O sea, Así es. es una Ahí persona nomás. mega completa. Ay, sí, el Lo vuelo. que quieran, pregúntenle. Gracias. No, hombre, muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar aquí. Realmente es un agasajo, siempre es un reto poder presentar algo novedoso, algo que realmente haga sentido y algo que coadyuve a todos los que hemos pasado por distintos temas familiares. Y este que ahora me proponen de la culpa, no, bueno, un tema. Temazo. Un temazo de toda la vida, ¿no? Un tema que verdaderamente nos mueve y nos urge que vayamos aprendiendo a tratarlo, porque Podríamos, lo observamos, ¿no? claro, podríamos llamar a esta clase Pare de sufrir. Sí. Porque el arte de desarmar la culpa y el reproche, Ay, bueno, está muy bonito. Salva, si lo claro. logramos, Además de que una y otra vez volvemos, pese a que nosotros creemos que lo hemos superado, ahí está como una ujú, sombra, ¿no? Claro, es que ujú, somos sí. como una capa, somos como una cebolla, ¿no? Entonces, quizá quitamos una capa, o sea, la trabajamos, pero adentro hay más capas y esas capas detonan otras culpas, detonan otros reproches, detonan otras reacciones. Y pues esto es un trabajo constante de toda la vida. De toda la vida. Ujú. Y además, trascender no quiere decir dejar de operar, porque son condicionamientos fuertísimos. Y entonces, trascender, atender, quiere decir lo observas y cada vez lo pescas más rápido. Dices, ya me caché.
y ahí voy otra vez. Bueno, lo que yo me digo, ¿no? Ahí vas otra vez, ¿no? Y entonces con eso ya prácticamente te lo vas deteniendo, ¿no? Pero lo ves, lo avisoras y poco a poco lo paras antes, ¿no? O previenes el fenómeno que lo va a disparar. Exactamente, Eso se trata, ¿no? De que exactamente. lo aprendamos a maniobrar, a surfear en las olas de estas cosas, ¿no? Porque no solo es que nosotros manejemos culpas, sino que mucha gente vamos a ser su blanco de culpas, ¿no? Vamos a hacer, y Ujú, entonces, pues tenemos que estar con cuidado de, pues, no engancharnos. Es un correcto, tema, es un gran tema. Pues exactamente. ustedes dicen, Arrancamos. Cuando arranquemos, por favor. arranquemos. Bien, ya se ve la Ya, presentación. Ahí Ya, estoy. Espero no estorbar allá a no, un no ladito estorbas nada. no, estás para perfecto. seguirme viendo. Más voy a apagar un poquito la lista de participantes. Aquí estoy para nada más estar con esto. Bueno, el arte de desarmar la culpa y el reproche, de la alarma biológica a la responsabilidad consciente. El de la voz, doctor Salvador de León Jiménez. Y es tan paradójica esto de la culpa que me gustó mucho recuperar esta frase, ¿no? He cuidado cuidadosamente de no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas ni detestarlas, sino entenderlas, porque hay veces que hacemos cada cosa que, como decimos, si viniera un extraterrestre no nos entendería. ¿Y por qué hacen eso, no? ¿Por qué no solo, o como dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, no solo se entierran una vez el picayelo, se le entierran una y otra vez por mi culpa, por gran culpa? Y entonces, hay que entender qué es esto de la culpa. Entonces, hoy vamos a quitarle a la culpa el peso moral e histórico que nos han enseñado a cargar. Vamos a dejar de verla como un defecto de nuestro carácter y poder entenderla como lo que es, una brújula social. De ahí que el peso de la culpa, comprender y trascender nuestra brújula social. Y es algo que a mí me sorprendió mucho poderlo entender. Eh, Hay una parte que me interesa mucho, como cuando nosotros estamos operando con estos mecanismos de culpa, pues realmente no vemos a la persona, sino vemos al sujeto. Y sujeto tiene una connotación significativa porque somos sujetos de toda nuestra historia, de todos nuestros prejuicios, de todos los valores, de lo que hemos interiorizado. Pero la culpa es un mecanismo de supervivencia. Como lo es el alimento, la culpa no es un defecto moral, sino es una emoción social automatizada que la aprendieron nuestros ancestros. La vergüenza, la culpa, el señalamiento han acompañado la evolución del ser humano y de otras especies, como los chimpancés más cercanos al ser humano. Hay un gran autor, lo pueden buscar, Tomasello, incluso lo pueden encontrar en los grandes videos que hace en YouTube con las pruebas que hace con los chimpancés que también generan culpas, vergüenzas. ¿Por qué? Porque tiene el mecanismo de selección, quién se queda y quién no se queda en el grupo. Evitar esto que se llama, pues esta palabra, porque bueno, pues para que también la aprendamos, ostracismo, que es pertenecer al grupo, mantenernos dentro de la seguridad de la pareja, la familia, de los padres. Y entonces le pongo como un origen como maquinaria emocional inconsciente. ¿Por qué maquinaria? Porque es un dispositivo social que se instaura, un dispositivo que nos fue heredado pero que además, como vamos a ver, nosotros lo seguimos reproduciendo. De tal manera que como mecanismo, pues tenemos un estímulo, una percepción de violación de alguna norma del grupo. Se está saliendo, hay que meterlo. O me estoy saliendo, ay, ay, la estoy regando. No, 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 no va por ahí. Ok. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Una alarma biológica. ¿Por qué si es social es una alarma biológica? Porque se siente, porque verdaderamente quema.
es una emoción que cuando estábamos en el live, yo lo decía, yo personalmente lo siento como una contractura, me empiezo a contracturar, pero sé que otras personas lo sienten de otras maneras. Nosotros lo hemos enseñado también de muchas maneras y lo seguimos enseñando. ¿Por qué? Porque es un propósito evolutivo, algo que se llama conatus, que es el impulso inexorable de preservar el propio ser dentro del grupo, porque sabemos que si no estamos dentro del grupo, y se han hecho grandes estudios, no hay la posibilidad de evolución, incluso las personas que viven solas tienen menos posibilidad de vivir gran tiempo. Entonces, si nosotros vemos esta brújula, esa necesidad de pertenecer al grupo, la culpa es una cuando nos alejamos del centro. Esto lo podemos ver muy dinámico, que se aleja, se centra, y de esta homeostasis social. ¿Qué es la homeostasis social? La del grupo, la familia, la pareja, estar bien, que nos vamos reproduciendo, vamos en equilibrio, pues sí hay problemitas, pero ahí vamos. Pero cuando pasamos la raya, cuando nos pasamos de la raya o vemos que alguien se pasa de la raya, pues suena la culpa como alarma perimetral, ¿no? Algo así como te estás pasando de la raya o me pasé de la raya, sí, ahora sí me pasé, ¿no? Y entonces cuando nos alejamos del centro, es un dolor funcional y verdaderamente es un dolor funcional los que hemos sentido esto para devolvernos a la armonía social y al estado de conatos, que es del bienestar, de estar en el grupo. Si ponemos la mirada en el exterior, pues vamos juzgando quién cumple y quién no cumple. Si ponemos la mirada interior, traemos el diálogo interno. Se pasó, ahora que le digo, vamos a ver ahora qué paga, para la otra que me lo haga ahora sí. Y entonces vamos así. Y como les decía, nosotros lo heredamos porque así nos educaron, porque es la forma familiar, escolar, social, cumplir, respetar a los mayores, nos dicen, haz la tarea, levanta tus trastes, levanta tu ropa, y si no lo haces hay un condicionamiento. Ah, no lo haces, va a haber consecuencias. Ah, ok, es normal que haya consecuencias, pero hay de consecuencias a consecuencias. Siempre decimos esto, no haces esto, va a haber consecuencias. Y nos dice el doctor Alfonso Ruiz Sotos, quien elige la conducta, elige la consecuencia. Y van de la mano, pero es distinto andar echando culpas. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces, vean, ¿cuál es la anatomía? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la vemos? Pues la vemos porque la emoción emerge de inmediato, como un teatro del cuerpo. Y seguramente hoy día, en algún lugar, en algún momento, en el tráfico, lo hicimos público. Te metiste, y a lo mejor el teatro fue hacer una señal, hacer un reclamo, se hace visible, porque es un hardware biológico de defensa, porque veo que entra un miedo, verdaderamente es un miedo, pero porque estoy viendo que alguien está sobre mí o me está haciendo culpable y no soy culpable, o estoy yo haciendo culpable a otra persona de lo bien que íbamos. Pero esa emoción tiene un puente hacia el sentimiento, porque lo hemos vivido todos. Cuando viene la alarma de que alguien nos hizo algo, de que echamos culpas o nos echan la culpa, cuando ya pasa la alarma, se queda el sentimiento y queda el teatro de la mente. Nos hacemos unas en la mente de que ya es privado, ya es invisible y que nos quita el sueño. Lo que me dijo, ahora que lo vea, le voy a decir, no, es que debía de haberle dicho, y es un software cognitivo, por eso decimos, es un dispositivo. Eh, Evidentemente puede ser en distintas direcciones la culpa. Puede ser, sí, identifico que yo, y ahí estoy flagelándome, ¿no? No, sí, la regué, sí, ahora qué voy a hacer, etcétera. Pero es un sentimiento, porque el sentimiento es cómo te sientes después de interiorizada esa emoción de culpas, o que te alteraron o que tú alteraste. Y es una percepción privada.
e interior reforzada por pensamientos, creencias y valores. Y es esta mezcla, este triángulo que nos sucede, pasa de la emoción, que es de inmediato pública, si es que se pudo hacer visible, o por lo menos una contractura, porque hay veces que esa emoción no la podemos expresar, dada la vida laboral, dada la escalafón, dada las distintas escalas de poder, etcétera, pero el sentimiento se queda. Y entonces lo que está sucediendo, como está operando, es en esta trampa del imaginario. Y por eso le llamo que el asunto es que ¿quién está al frente? Casi siempre decimos que es el imaginario, pero lo he antecedido como ahí hay un sujeto, ahí no hay ni siquiera un individuo, mucho menos una persona, hay un sujeto. ¿Cuál sujeto? Ese imaginario que te trae vuelto loco y que lleva precisamente cuando percibimos tanta gente en el teatro del cuerpo, cuando vemos tantas cosas que suceden, teatro del cuerpo y teatro de la mente, estamos viendo al sujeto, al imaginario, no a la persona. ¿Sujeto de qué o de quién? De ese imaginario vulnerable, ese que aprendió desde pequeño a tener que defenderse, que está herido y trae una herida permanente. Ahorita la vamos a ver. El sujeto de miedo a que lo señalen como culpable o que se señale como culpable y se ha condenado social, familiar, laboralmente, miedo a no ser parte del grupo, ser señalado, excluido. Y vemos en las organizaciones como el chisme es la degradación mayor, la ley del hielo, ya no lo invitan a comer, etcétera. O él mismo se excluye, esto que se llama, y que lo pueden encontrar así, la espiral del silencio. La persona puede hipostasiar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque lo que llega a suceder es, por ejemplo, cuando Kazumi no me da el visto bueno de si la presentación está bien o no. Digo, no, algo pasa aquí, ¿por qué no me ha respondido? Algo sucede, algo estoy haciendo mal. Y entonces empieza el imaginario, ¿eh? Perdón, Kazumi, que digo, y eso sucede con las redes sociales, cuando, ¿por qué me dejó en visto? Algo, algo hice mal. Y entonces, o puede ir por la otra, no, ahora que me vea, ahora que lo vea, ¿por qué me dejó en visto? Pero cuando vemos esto, cómo colapsa, veamos cómo colapsa el sistema. Y vamos a ver aquí un elemento fundamental, ese que está ahí abajo, la huella de abandono, que ahorita quiero explicarla, que ya muchos lo han visto, pero ahorita quiero explicarla cómo está en esa base que nos formaron para los cimientos de la culpa. Porque esa huella de abandono genera esos pilares de condicionamientos, con lo cual voy viendo culpas tóxicas, o me hacen o yo hago. Y es un imaginario cerrado. Y esta es la palabra que también nos va a llevar a la salida, los marcadores somáticos. Cuando la culpa se vuelve crónica, y esta es una parte que no la van a encontrar quizá esto de la culpa crónica, porque yo lo he vivido de manera crónica, por eso dije, no, no, esta es la culpa crónica. Deja de guiar decisiones y crea una miopía del futuro, porque ya no sé qué hacer, porque me paraliza. ¿Y ahora qué hago? Si no me dan visto bueno, no me retroalimentan, me echan unas miradas medio extrañas y ya estoy viendo moros contra chets, como dicen, ¿no? Pero vean esta diapositiva que es la que me parece que explica mejor este origen de la huella de abandono. Déjenme ver dónde está. Aquí está el lapicito. Este origen. ¿Por qué le llamo culpa crónica? Proviene de la infancia y se compone de esto. Primero, ¿qué pasó acá? Debido a la falta de amor incondicional y en su lugar hubo un amor condicionado. Y lo hemos visto, yo lo veo con mis alumnos que quieren la perfección. ¿Por qué quieren por la perfección? ¿Por qué no puedo bajar mi promedio? ¿Por qué? Por la beca, ¿no? No, sí, pero no, yo no puedo. Yo no soy ni siquiera de bien. Tengo que ser de MB. ¿Por qué? Porque estuvo condicionado el amor, a veces el alimento, a veces el recreo, a veces algo
al cumplimiento de una meta. No compartí, eres muy egoísta, y entonces el amor fue condicionado, el apoyo fue condicionado. Ah, Hasta los Reyes Magos, ¿no, Salvador? sí, ándale, mira, qué buena, sí, te están viendo, ¿eh? Te están viendo, ¿eh? Sí, Eso te se, están viendo. Sí, ay, Santa Claus y los Reyes Magos te están viendo. te Y están viendo, y es el amor condicionado, ¿no? Y ahora, si aquí hay más de uno que reprobó un año como yo, en un año en primaria, no, bueno, algo que pasó, el amor era condicionado. Pero esto también lo pongo aquí en subrayado, porque ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Cuando nosotros lo estamos guiando efectivamente por la vía de las consecuencias, está bien, toda acción pues tiene una consecuencia y hay que hacernos responsables de lo que hacemos, pero no generar culpas, porque fue lo que aprendimos. Y entonces se genera una susceptibilidad, porque ya no creo en mí, necesito la valoración externa. Hay una reacción exagerada a estímulos pequeños. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Y qué pasó? Hoy que llegué como que me veía medio feo. ¿Y qué pasó? Que me reviso. ¿Hay algo? Y entonces ando buscando señales de rechazo, de culpa. Y entonces, ¿qué es lo que está aquí sucediendo? Pues que hay un miedo a la insignificancia. Me van a echar del grupo, me van a rechazar, o me van a hacer feo, o no me van a dar de comida, o no me hablan, o me van a dejar comer solo. Algo va a pasar. Hay un terror al rechazo y al fracaso. Y este que es el síndrome del perro apaleado. Seguro que hice algo. Seguro algo hice mal. Por eso le llamo la culpa crónica, porque cuando la aprendimos en la infancia, lo vamos arrastrando, porque entonces necesitamos la aceptación y sabemos que la aceptación y el amor viene condicionado, que no es gratis. Y vamos a ver ahorita lo más patético de esto. Y entonces hay un miedo a la insignificancia y hay una confusión de identidad. Soy mis errores. Yo me equivoco constantemente. Soy error. Y entonces no aprendemos a tomar distancia crítica, a tomar esta parte de el problema es el problema y yo soy yo. Queda anulada la distancia crítica. Y esta parálisis que les decía de los marcadores somáticos, que todos los tenemos, miren, me voy a ir rápidamente a esto. Hay un terrible presentimiento de que lo que estoy haciendo está mal. Y entonces digo, no, como que estoy mal, como que algo va a pasar. Pero a diferencia de eso, hay una sensación de emoción. No, sí está bien, me quedó muy padre la presentación. Ahora sí, quedó muy bien, la preparé a conciencia, quedó como yo quería. Y entonces hay una sensación de expansión. Pero son marcadores somáticos que nos dice Antonio Damaso, que es neurocientífico, que nos dice, son señales corporales de que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Pero digo, no, 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 me falta, tengo que afinarlo, tengo que probarlo. Tengo que, así como la comida, así como un trabajo, un proyecto, o arreglarme porque voy a ir a Bondú a una presentación, pero no estoy en el, no, no voy porque no creo que esté bien. Y entonces yo mismo me voy saboteando. Estos marcadores somáticos, cuando estoy en esta culpa crónica, quedan saboteados porque pierdo la brújula. Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y como dependo de los otros, pues le dejo el marcador somático a otro. A ver que me diga si está bien o que está mal. Y no me ha dado retroalimentación. Y ya van 2 días que le entregué y no me ha dicho nada. Y entonces esta parte es muy importante, cómo viene esta culpa crónica. Pero vean cómo se manifiesta. El arte de culpar o la trampa de la culpa crónica. Las paradojas del diálogo fallido. Fíjense cómo, y este diálogo fallido, de alguna manera todos hemos caído y hay veces que es difícil, todavía, como decíamos al inicio, no hacerlo. ¿Cómo el diálogo fracasa cuando se usa como un arma de juicio, no como un puente de entendimiento? Recriminar. A ver, vayan haciendo ahí su checklist. El juicio que condena, someter al otro a un proceso judicial por
sus culpas. Hiciste tal, ya te venía yo observando y además nos vamos al pasado. Todo lo que hiciste y te acuerdas hace un año y hace 2 años y ahí va todo el recriminar todo lo que has hecho. Y anula cualquier posibilidad de arrepentimiento. Ya no era el último hecho. No, 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 es toda la historia. No, no, seguramente lo hemos usado todos. Te lo dije, te equivocaste y no me hiciste caso. Si me hubieras hecho caso, si me hubieras escuchado. Y entonces nos vamos encima, ¿no? Porque yo tengo la superioridad. Porque tú te equivocaste. Si me hubieras hecho caso. Echar en cara, ¿no? Este es fabuloso. El victimismo agresivo. Ve cómo me hace sentir. ¿Te das cuenta cómo me siento? Y es por tu culpa. Y el que se victimiza crea a su propio verdugo, porque al otro le estoy diciendo, tú eres el verdugo. Y entonces yo me siento como me siento por tu culpa. Y entonces estamos echando cara. Eh, echar en cara lo pongo acá otra vez porque usar el propio sufrimiento para culpar al otro lo convierte en un verdugo. Crea un círculo vicioso de rabia, porque entonces si el otro es el verdugo, entonces le estás dando el sartén por el mango. Ah, ok. Entonces, pues se hace un círculo vicioso. El sermonear, que también somos muy dados a veces los padres en la trampa de la moralidad. Mira, eso no está bien, esto está mal, lo que hace está bien. eh, ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y ahí se venden valores impresionantes, ¿no? Y a puntualizar que también ha sido una asfixia. Mira, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que hacer uno, dos, tres. Tienes que ir mañana al trabajo y decirle a tu jefe que tal, 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 tal. Tienes que ir. Y entonces estamos puntualizando. Así tienen que ser las cosas. Cuando estamos en el asunto de la culpa, pero la culpa crónica del origen que veíamos de la huella de abandono, una fractura en esa psique infantil que seguimos arrastrando. Hay una alarma de sustentabilidad. ¿Cuál es la susceptibilidad y punto de fricción? Algo hice mal, algo estoy haciendo mal. Y entonces hay un miedo central. ¿A qué? A la insignificancia. El terror profundo a la muerte simbólica, a dejar de significar algo. Y entonces traigo lo que les decía, el síndrome del perro apaleado. ¿No? Seguramente algo hice mal. Otra vez yo, ¿sí? Y entonces la culpa me paraliza y castiga en el pasado, pero ahí lo traigo, en lugar de trascender, que es lo que vamos a ver, hacia la responsabilidad. Hice algo, reparo. ¿Puedo reparar? Reparo. A lo mejor lo que hice no tiene reparación, pero mis acciones me llevan al reconocimiento, porque es distinto la culpa que la responsabilidad. Soy responsable de mis acciones y es lo que tenemos que empezar a interiorizar. Todos somos responsables de nuestras acciones. Hay en la ley hay algo que le llaman es responsabilidad culposa, cuando sí había la intención de hacer daño. O sea, fue, como le dicen, premeditado y con alevosía y ventaja. Pero bueno, no estamos en ese asunto. Ok, y vamos a ver esta ruta de salida, el yo observante. Desmantelar el imaginario cancelando juicios de valor. Espérate, recupera tus marcadores somáticos para que veas si con lo que vas a decir resuenas o no resuenas. Y entonces, ¿qué vemos acá? Vean, la huella de abandono es algo que vemos todos los días, porque es el mercado de huellas de abandono. Vean qué patético, lo he visto en las organizaciones, en la consultoría, en las organizaciones y en consultoría en parejas, lo he visto. El mercado de carencias, un intercambio pernicioso, el traslado de valores por conveniencia. Mira, y esto ahí donde quedó la pluma, acá está. Intercambio afecto por apoyo económico. Si tú me apoyas, yo te doy
afecto y tú haces como que me quieres, yo también, y hacemos, aquí ya tenemos un intercambio y quedamos enlazados. Pero no se dan cuenta, ¿eh? No creas que es consciente, ¿no? Hay aquí una imagen imposible. Hay un placer por el reconocimiento. Te aplaudimos, te ponemos los faros, te brindo satisfacción si alimentas mi estatus. Tú me aplaudes, el aplausómetro, ¿y qué necesitas? ¿Un aumento? ¿Qué necesitas? ¿No? Un reconocimiento, bien, lo hiciste bien, ¿no? Y las siete fuentes bajo la huella de abandono se vuelven un mecanismo de control, apoyo, pero con control. Aquí es donde vemos eso que he escrito en los libros y en las conferencias, es la paradoja del narcisismo. Apoyo por control, ¿no? Comprensión por interés. Entonces, hay inspiración, pero más bien hay exigencia. Y hay conocimiento por seguridad, intimidad convertida en contrato de protección. Y entonces, ¿qué se configura aquí? Pues este perfil del eterno adolescente que está dame y dame y dame. Hay una incapacidad de compromiso, vive en la autoconmiseración esperando que otros resuelvan, porque no puede resolver. Si no me das, no significas. Y entonces la persona se vuelve en policía, juez y verdugo. Reacciona con juicios y castigos si no recibe. Descalifica, en lugar antes de ser expulsado, expulsa porque no se compromete. Y entonces la resolución de la carencia en abundancia vemos ahora sí versus el amor incondicional. Identidad recobrada, por eso tiene que haber un yo observante. La persona, como dice, y esta es fuente de Alfonso Ruizotto, es uno bueno, bello y verdadero. Sin negociar, por conveniencia, hacemos un intercambio de las siete fuentes. Y entonces hay un giro de 180 grados para pasar de pedir a dar las siete fuentes que vemos en los cursos de semiología del doctor Alfonso Ruizotto. La plenitud es convertirse en la misma fuente para los demás. Hay una cancelación del juicio, observar al otro como un ser independiente, sin expectativas de proveedor. Y entonces estamos viendo que hay una validación como persona, no como sujeto. Por eso lo que nos invita y invitamos en resonancia con el doctor es vocación universal de servicio. Si el amor no es incondicional, no es amor. Y entonces yo soy, aquí estoy, estar presente en abundancia para ofrecer de forma incondicional el amor. Te amo no por lo que me das o por lo que me dejas de dar, sino porque eres, porque soy fuente. Yo soy fuente de amor incondicional. ¿Vamos bien, Kazumi? A la cielo. Todo Gracias. bien, Salva. Me gustaría que mencionaras cuáles son esas siete fuentes del amor incondicional desde este modelo de la semiología, porque algunos creo que Ujú. lo conocemos, pero no todos. Ah, ok, perfecto. A ver Porfa. si es afecto, Ujú, apoyo, ujú, comprensión, inspiración, placer, conocimiento y reconocimiento. Son estos. Entonces, es una fuente de amor incondicional que también le llamamos eh, siete fuentes de pertenencia. Ahí donde estoy dando, el primero que da es el primero que recibe, porque el primero que siente el amor para darlo es el primer lugar quien lo está recibiendo. Por eso, qué bueno que Alacier me dijo, hay que colocarlas y es esto. Por eso las tenemos por aquí, afecto, apoyo, comprensión, inspiración, conocimiento y reconocimiento, por aquí andaban, creo que no está, pero reconocimiento. Y es de las más importantes. Todos necesitamos reconocimiento, efectivamente, ¿no? Incluso hay muchas frases que hablan del reconocimiento. Te veo
me ves. Y entonces por eso en una película decía, cada vez que das una propina, no estás dando una propina, le estás diciendo al otro, te veo. Entonces hay muchas frases en ese sentido. Sí, de hecho, Claro. la segunda Tú. clase que dimos en Bondúo, que la di yo, por eso me acuerdo, hablamos precisamente de las 7 fuentes del amor incondicional. Sí, Así pero es. es Podemos, que justo eso tiene un añito más o sí, menos sí podemos y creo compartir que esa clase para que, sí, porque justo creo que esto es como, ya, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como la medicina Sí, que puede como aliviar, ¿no? Estos dolores en tanto a huella de abandono o estos amores condicionados de la infancia que están ahí como muy metidos en la psique. Cuando yo empiezo a darme también esas 7 fuentes, es que también puedo ir sanando y puedo ir integrando así es. parte de ese amor propio. Esa es la ruta de salida, ¿no? El yo observante que me observo yo. A mí me observo mis condicionamientos y entonces puedo ser fuente. Primero yo. Si yo no tuve reconocimiento, yo tengo el Me lo reconocimiento. doy. Me lo Ujú, doy, efectivamente. ujú, El afecto me lo doy, ujú, etcétera, ¿no? ujú. Y El entonces placer me lo doy. me lo doy, que Todo por me lo doy. supuesto. Así es. Y entonces, cuando estamos en pareja, pues el arte de de la comunicación en pareja, ¿es diálogo o es guerra? Y vemos estos 8 venenos ya desplazados, desagregados del diálogo fallido. La puntualizar, que lo veíamos, tienen que ser así las cosas, recriminar, el sermonear, el victimismo, te lo dije, los sacrificios declarados, el asunto de, mira, lo estoy haciendo por ti, mira, y entonces va el chantaje impresionante, ¿no? O las ayudas no pedidas, a ver, hazte un lado, yo lo hago, ¿no? No puedes. Y entonces descalificamos, ¿no? O la reprobación de por adelantado, cuando le decimos a alguien, mira, te regalo este anillo, la verdad, mira, pensé en ti, sé que te gustan los anillos, das el anillo o cualquier objeto, una rosa o cualquier, y dices, ah, estuvo fabuloso, me encanta esto, pero acuérdate que a mí me gusta el oro blanco. Uy, y entonces, y así, ¿no? La cena, ¿qué tal estuvo? Magnífica, pero me has llevado a mejores lugares, ¿no? Y además el me has llevado, ¿no? Entonces, no, bueno. Entonces, este es el diálogo fallido. ¿Cuál es la comunicación estratégica? La alianza. La emoción siempre va a vencer a la razón. ¿Por qué? Porque es más rápida. Porque gracias a la emoción sobrevivimos. La emoción del miedo, del asco, de la tristeza. Son emociones que nos llevaron de inmediato a la sobrevivencia biológica. Y también la emoción social que decíamos, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que hacer es detener el juicio, porque sabemos que el juicio viene de la emoción. Aunque tengamos la razón lógica, si tu forma de comunicar es agresiva, provocarás una reacción emocional de rechazo, porque lejos de provocar en el otro la reacción positiva, no, si tienes razón, no, no, me estás atacando, y aunque tengas la razón, la forma de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Rechazo o huida. Entonces, ¿de qué se trata? De que en pareja o ganan ambos o pierden ambos. Preguntar en lugar de afirmar. Una pregunta estratégica, que ahorita las vamos a ver, que ofrezcan alternativas para guiar a tu pareja y tú hacia un descubrimiento conjunto, no hacia la imposición. Yo te voy a decir cómo tienen que ser las cosas. Ahí lo que ponemos son restricciones, requerimientos y límites entre ambos. Si están los hijos, también con los hijos nos ponemos de acuerdo cuáles van a ser sus requerimientos y sus límites y cuáles son innegociables, que son las igualdades. Que lo que digo yo cuando estamos en pareja, en consultoría en pareja, ¿cuáles son los innegociables? Y esos tienen una igualdad. Pero los requerimientos pueden variar, son dinámicos, los límites pueden variar. Pero mucho del diálogo fallido fue que cedí en mis requerimientos.
no los mantuve. Yo requiero esto, pero bueno, a ver, con tal de que esté, y va cediendo, va cediendo. Igual los límites no se sostienen, y entonces por eso tenemos que estarlos colocando. Y entonces de verdugos, aliados estratégicos, y esta parte es fundamental. El problema es el problema, la persona es la persona. Porque si decimos el problema es la persona, ya se fastidia el asunto. Pues entonces tenemos que separar la persona y el problema. Por eso tenemos que ser aliados. Sustituir el juicio y la condena por un diálogo. Vamos a verlo en concreto. Esto está basado en una fórmula de Giorgio Nardone y que ustedes pueden encontrar el libro. Es fabuloso ese libro, muy divertido, que así se llama Corrígeme si me equivoco. Es el diálogo de pareja, pero que funciona para el diálogo con el jefe, con un familiar, con los hijos, cuando ya son adultos, son adolescentes, ¿no? Para desarmar esa huella de abandono en la interacción, debemos dejar de afirmar y empezar a preguntar. Una evocación estratégica para superar la resistencia al cambio. Pide confirmación en lugar de dictar la verdad. Y la ilusión de alternativas. A ver, ¿cómo cuáles alternativas? Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Desarme, desactivar el reproche y el sermón, que son los ingredientes del diálogo fallido. Veamos algunos ejemplos para ver ustedes qué nos dicen en el chat. El desarme verbal, fíjense, de la frase nunca me escuchas cuando te hablo. Y entonces, ¿cuál es la evocación estratégica? Corrígeme si me equivoco. ¿Tienes la impresión de que últimamente no estamos logrando conectar? ¿También te das cuenta o no? ¿O soy yo? Luego, ¿me haces sentir culpable por pedir tiempo para mí? Corrígeme si me equivoco. ¿Sientes que mis espacios personales amenazan nuestra relación? ¿Qué colocarían ustedes aquí? ¿Cómo lo cambian? ¿Cómo lo cambiarían? ¿Qué frases son las que habitualmente decimos? ¿Me Ver, hace sentir? chicos, Ajá. escríbanos en el chat, porfa. ¿Qué se les ocurre? A ver qué. No sean tímidos. Mm, ¿Cuáles son las clásicas? Siempre tenemos las clásicas, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiarlas? el, las clásicas, muchas empiezan con el siempre o el nunca o el todos, Sí, ¿no? sí, sí. Con Este, una generalización. sí, Ándale, con una generalización. este, siempre, siempre dices que Siempre. estás cansado. Ajá, Siempre te tengo que pedir las cosas. así es. Hasta cosas como siempre dejas la toalla en la cama, mojada en la cama. Ujú. Y entonces, ¿cómo lo cambiaríamos? O ¿Cómo nunca lo me haríamos? escuchas. Nunca me escuchas. Siempre llegas tarde. Y entonces, nosotros vamos haciendo un diálogo estratégico. Ok. Ahí vayan anotando a ver Sí, aquí. Nunca me haces dice, caso. nunca me haces Nunca me caso. haces caso. Ujú. Corrígeme si me Corrígeme si equivoco. me equivoco. Ajá. O Ujú, sea, podría ser, usando el ejemplo de Noemí, ujú. Corrígeme sería si me importante equivoco. para mí, o sea, no, 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 porque no estoy Es corrigiendo. No, a pregunta. ver, dale, dale, sí. Corrígeme si me equivoco. Mm, Corrígeme si me equivoco. ¿Te parece que llegas cansado o que lo que te digo no viene al caso? ujú. Corrígeme si me equivoco. ¿Es que tienes mucho trabajo o es que llegas cansado o es que lo que te digo no tiene importancia para lo que haces? Y entonces, como le diste alternativas, esta es la ilusión de alternativas. No le estás Ok. diciendo qué es lo que te sucede. A ver, no te los trates de nuevo.
Corrige si me equivoco, pero no Bien, nos estamos Sandra. Sí, organizando bien en exacto. las actividades de limpieza. Muy bien. Sí, así es, así es. Corrígeme si Ujú. me... Así es, así es. Entonces, vamos construyendo este diálogo estratégico. Siempre lo mismo contigo. Así es. Ujú. Y estas generalizaciones son las que, corrígeme si me, porque lo que quiero averiguar, y por eso la ilusión de alternativas, corrígeme si me equivoco, ¿es esto, esto o esto? Y entonces ya le dijiste de tres. Entonces, no es ninguna. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuál sí es? Ujú. Entonces, o es una de estas tres. Claro. Andas preocupado, tienes mucho trabajo, y ¿Estás así por cansado? decirlo. ¿Estás cansado o como que no te hace sentido, como que medio como que no te importa? Ujú. Este, y entonces lo estás llevando al diálogo estratégico. Ujú. Claro, porque en lugar Ajá. de coartar la comunicación, hacer preguntas, pues siempre nos va a llevar a ampliar el diálogo. Ampliar el diálogo, así es. Ujú. Sí. Siempre salpicas la Salpica tapa. la papa. Sí. Ok, teacher Omar, Ok. ¿cómo ¿Cómo lo, cambiarías sí, cómo lo cambiaré? al desarme en ese caso? Ok. Vale, entonces, ¿cuál es el regreso a la autonomía? De la culpa a la responsabilidad. Somos responsables, todos somos responsables de nuestros actos. Y hay consecuencias. Y vuelvo a repetir la frase del doctor Alfonso Ruiz Soto. Quien elige la conducta, elige la consecuencia. Pero el paso automático es daño causado, dolor malsano, culpa pasiva. La pena, me da mucha pena. Pasó esto, Ujú, ¿sí? Oye, corrígeme si me equivoco, ¿te diste cuenta de que nuevamente salpicaste la tapa? Ah, sí, pero fue de agua porque me estaba lavando los dientes y... Ah, ok. Bueno. Activación del yo observante, conciencia extendida y mapeo del dolor ajeno. ¿Cómo creo que que se estará sintiendo el otro cuando yo le diga, ¿crees que que se va a corregir o que se va a defender? Y que incluso lo vuelve a hacer. Y la acción correctora, asumir la responsabilidad. Sí, hay disculpa cuando es posible, una reparación voluntaria. ¿Por qué la reparación voluntaria? Porque nos lleva a acciones deliberadas, correctivos homeostáticos del grupo, de la familia. Pues queremos que estar bien. ¿Cuál es la señal? La responsabilidad consciente pone un freno modulador a la tiranía de la máquina emocional inconsciente, a ese dispositivo que está ahí, sanando el equilibrio biológico y social. ¿Cómo desmantelamos el dispositivo social? Ese dispositivo que nosotros seguimos usando con nuestros hijos, está bien, pues lo tenemos que cambiar de la culpa a la responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables y hacer ciudadanía. ¿Qué es hacer ciudadanía? Aquí todos tenemos una responsabilidad de que esté bien el ambiente, de que esté bien la colonia, de que esté bien la familia, de que estemos todos bien y todos colaboramos y cooperamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Trascender esta brújula. Esa brújula de la culpa y el imaginario cerrado, que le llaman tristimia, que es tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque siento que el otro es culpable de cómo me siento, pero también el imaginario que dice, pues sí, la regué, está bien, pero pues siempre la riego. Entonces, calma, calma, calma. El yo observante. Comunicación estratégica, responsabilidad y conciencia, que le llamamos ahora la titia, alegría, autonomía. ¿Qué estamos haciendo? Es la transición hacia un estado mayor de perfección, pero obviamente no perfección neurótica, funcional. Funcionamos. La brújula ya no te controla, ahora la sostienes tú. Esa brújula, nosotros somos responsables y nos va orientando. Por eso cuando dice la frase, ¿no? A donde fueses, haz lo que vieres. ¿Por qué? Porque es la brújula. No tengo esa brújula. A ver, préstame la brújula, pues empiezo a observar cómo se hacen aquí las cosas. Hay lugares en donde
un eructo pues es hasta festejar la comida, ¿no? Hay otros lugares que no. Hay muchas, por eso la culpa es histórica, social, pero además también depende del contexto en donde nos encontremos. Hay quien se sentirá culpable, quien no, quien genere culpa, es social. Sí, de hecho, Y por ejemplo, perdón que te ujú, interrumpas, sí, Salvador. venga, En Singapur, si tiras un chicle, vas a la cárcel. anda, Ujú. Entonces, sí, sí existe, ¿no? Sí, esa parte de observar la brújula en cada lugar donde estamos. claro. Igual, y no nos tenemos que ir a otro país. Puede ser ir a la casa de una amiga, Ujú, ¿no? Y ver sí. cómo opera esa familia para ver esa brújula y cómo adaptarte a a esa dinámica. Así es. Y cuando vamos a Bondúo, llevamos nuestra brújula. ¿Y qué andamos conociendo? Intercambiemos brújulas. ¿Cómo es tu brújula? ¿Cómo es mi brújula? Y seguramente que en un diálogo estratégico podemos hacer maravillas. No se pierdan, perdón el comercial, no se pierdan esta. Pero es interesante, más allá de a dónde se llegue, conocer a la persona, conocer brújulas, que es pensamientos, creencias y valores. ¿Qué es lo que para ti importa? ¿Cuáles son los innegociables? Y conocer tus requerimientos, conoces mis requerimientos, negociamos, conozco tus límites, conoces mis límites, cuáles son los no negociables y vamos para adelante, compartimos brújulas, pero así en una dinámica. Una brújula, si ustedes la tienen en la mano, se está moviendo, a menos que la pongan en la mesa, pero se está moviendo y así es la brújula. Podemos volver a cometer errores, nos hacemos responsables. Sabemos que tenemos que hacernos responsables en conciencia. Y por eso la salida, pues esta trascendencia mediante la resignificación. ¿La resignificación de qué? De la culpa por responsabilidad. Máxima realización ocurre cuando respondemos a esa fricción de la vida no con automatismos ciegos, sino con amor consciente. Nuevamente, el amor, si no es incondicional, no es amor. Si el amor está condicionado a algún cumplimiento, es eso, un amor con cumplimiento. Entonces, la presencia es un horizonte de posibilidades significativas, una plenitud vacía que no exige, no juzga, no reprime. Y por eso, haciendo alusión a esta fabulosa frase del doctor Alfonso Ruiz Soto, yo soy, aquí estoy. El arte de habitar el presente, donde la alarma se apaga y el ser se realiza. Muchas gracias. ¿Preguntas? Te regreso la pelota, Kazumi, y a la cielo. Mil gracias, Alba. Super clase. No sé si hayan preguntas en el chat, comentarios. Preguntas, comentarios. Pues la verdad es que creo que definitivamente sí tenemos muy tatuada en la sangre esta sensación de que todo el tiempo nos sentimos culpables por algo, ya sea porque no estuvo la comida a tiempo, o sea, hasta en pequeñeces, ¿no? O le echamos la culpa al otro, ¿no? Pues el que se metió el coche, ay, eres un idiota, y no sé, o sea, nos estamos peleando con la vida a través del reproche y de la culpa. Y Así es. eso definitivamente no nos hace felices. No. Mm, mm. Sí, y además de que no nos ponemos en el lugar de que sea el otro. El otro Ujú, también tiene derecho, como tú tienes derecho a la vía, ¿no? Y recién estuve hace 15 días en Orizaba, Veracruz, y me sorprendió que había estado ahí hace como 8 años y una civilidad impresionante. Sí, efectivamente iban uno a uno, uno a uno. Yo llegué a ver cómo la gente dejaba la basura en la esquina y dije, no es posible. mm, Ya tenía autoridad. Pero resulta que a las 7 de la noche pasa el camión y deja impecable. Podré o no estar de acuerdo, pero ya hay una norma y se está Ujú, respetando. ujú. claro.
Entonces, sí, sí me parece que la regulación social que tiene la tarea de la culpa, pues sí tiene un sentido, es un regulador, pero por eso, por ejemplo, las escuelas Montessori lo que hablan es de la responsabilidad, Ujú. no de la Totalmente. culpa. Y lo que se enseña en la educación tradicional y en la familia tradicional es la culpa, sentir culpa y el intercambio, al Ujú. condicionar el amor, hasta la comida, hasta etcétera, ¿no? Los Esas logros, cosas. ¿no? Incluso, ¿no? Sí, Ay, o sea, si quieres pertenecer a la escolta, pues entonces tienes que tener buen sí, promedio. claro. O eso que vemos a veces en las películas, ¿no? Ya es hora de comer, no comes hasta que te retiras a tu cuarto, ¿no? Y Ujú. te quedas sin comer. Y entonces, pues sí, todo eso reguló mucho Lastima el mucho, castigo. es lo más Sí, importante. Y creo que es importante actualizar, ¿no? Estos términos, las formas, ser conscientes de que muy lejos de construir vínculos, se destruyen. Y creo que Sí. todos por aquí hemos pasado por ese tipo de rupturas y divorcios y pérdidas de vínculos en donde no hubo una construcción sana en la comunicación y sobre todo en el respeto y en la falta de todas esas fuentes que mencionaba Salvador y Cas desde este modelo. Sí, y aparte es muy común la culpa de los padres hacia los hijos cuando los padres nos separamos o nos divorciamos. Ujú. Y muchas veces esa culpa hace que nuestras acciones hacia nuestros hijos no sean las más adecuadas. Sí, lo que decía Salvador pasa por un embudo, Ujú. entonces mis decisiones sí, están condicionadas por ellas y no van a Exactamente, ser realistas ni exact- apegadas a lo que se requiere, ¿no? exactamente. O Sí, es los complicado. hijos, ¿no? Que hacen sentir ujú, mal a los papás porque se Ujú, separaron, porque se divorciaron, porque uno le puso el cuerno al otro, lo que sea. Pero está este ir y venir de culpa y reproche constantemente. ujú, Y fíjense que, bueno, ya habrá la oportunidad de hablar, pero dentro de los cursos, de los estudios que hice, hay una cuestión muy importante, ahorita que mencionas esto de las coaliciones que se forman en la familia, los hermanos contra el papá o la mamá y el hijo contra el papá, etcétera, que es el doble vínculo. El doble vínculo es un efecto impresionante en las familias, en la vida laboral, porque es parte de este asunto de la culpa y que descubrieron los neurocientíficos, digo los psicólogos, el asunto de que es el origen de la esquizofrenia, el doble mm, vínculo. ok. Me quiero acercar a ti para que me des afecto, pero, sí, ándale pues, oye, pero dame un Ujú, abrazo verdadero, mamá, papá. ujú, Oh, ok, ya, ya, ya. Y entonces, pero si no me acerco, me dice que no la quiere. O es Ujú. como cuando le decimos a la pareja, ¿por qué no me dices que me quieres? Ay, sí, sí, te quiero. No, me lo dijiste porque te lo Yo te lo dije, si no, pedí. no me lo hubieras dicho, ¿no? Entonces se genera dobles vínculos que llevan a no sé qué hacer. ujú. Y entonces, ¿qué dicen aquí? Dice, Hay res- dos comentarios, bueno, varios comentarios, pero me interesa este también de Carlos Díaz. Bueno, Norma Guerrero dice, es terrible que nuestra vida sea regulada por la culpa. Carlos Díaz, al final solo son expectativas. No sé si pudieras profundizar en el En la pregunta. concepto. Ujú. Ujú. Norma, gracias, muy buena clase. Teacher Omar, maestro Salvador, esta es de las mejores pláticas en las que he asistido. Muchas gracias a ti y a las chicas Bondúo por traerte para con nosotros y la presentación en pantalla es de primera calidad y lo más explicativa posible. Sí, estás cañón. Sí. Siempre haces unas cosas maravillosas. ¿puedo compartir una cuestión? Claro, ¿Sí? A ver, deja nada más preparar acá la pantalla. es posible compartirla o es copyright, lo entendería. Qué buen tema de Bondúo, qué elección al ego de parte de Salvador.
qué manera de llorar la mía. Ale Olavarría, una clase súper Ajá. interesante y terapéutica, revisar nuestro comportamiento para el crecimiento personal rumbo a la paz y felicidad. Mil gracias. Así es, Ale. A todos nos pega el tema. Sí, oye, A ver, Salvador, sí, y hablando de esa parte que decías, ¿cómo le llamaste a estas alianzas? ajá, sí, el doble vínculo. El doble vínculo. Ajá. Ujú. ¿Y si nos preparas una clase Clase, sobre eso? clase. Híjole, sí, lo traté en mi último artículo que está ahorita en edición doble, el doble vínculo. Y les quiero compartir este que para mí ha sido sensacional en la consultoría. Ujú. Así se llama, Ujú. corrígeme si me equivoco. Es de Giorgio Nardone y está divertidísimo además, ¿no? Pero van a ver aquí, por ejemplo, el diálogo que fracasa. Es esto que hice, el primer puntualizar, recriminar, y además es sensacional, ¿no? Y el diálogo Ujú. estratégico, preguntar antes de afirmar, es de él, de él lo Claro. dice, pedir confirmación, y luego las Ujú. alquimias, cómo cambiar de los celos a la confianza, de la rivalidad a la colaboración, Pigmalión temeroso, dialogar para mejorar, y en las consultorías que he dado a empresas, les ha caído muy bien porque lo he llevado para allá. Me Pero imagino. efectivamente el doble vínculo es algo que generamos sin querer y también genera mucho, ¿no? Claro. Es- Pues Ya ojalá está por aquí lo que menciona Carlos. Me refiero a que si el otro no cumple las expectativas que tengo acerca de una acción o reacción ante un evento, entonces lo culpo por no cumplir como yo quiero o pienso que se deben de hacer las cosas. Un sí, ejemplo, ante una ruptura de una relación, siempre viene el reclamo de debió habérmelo dicho de X o Y manera. sí, es cierto. Y el asunto esta descripción la he visto en muchas ocasiones y me parece que algo que tenemos que aprender es hablar cuáles son los innegociables. Ujú. ¿Cuáles son los requerimientos? Mis requerimientos, mis límites, tus límites, porque es la franja en la que nos movemos y que puede algo suceder, sí, sí puede suceder, pero siempre es de algo, porque sabemos que estos límites son, ¿cómo son, Kasumi? Itinerantes, Ujú. flexibles. flexibles, eh, son flexibles, itinerantes Nada más te estoy molestando. y tienen que ser Amorosos. consensuados, constructivos. Constructivos, ahí está Aquí Miguel. está nuestro querido Mike. Mike, Miguel, claro, ya nos así sopló. es. Por eso se pone este conjunto de restricciones, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Y bueno, Sí, y pues entender que, bueno, pues somos humanos y que todos hemos mal aprendido y que estamos tratando de aprender así es. y Primero creo que de desaprender de desaprender y y de luego aprender construir. con... Ya hoy estamos todos deconstruyendo como los machos alfa. Pero no, o sea, es importante entender que las expectativas nunca ayudan en absolutamente nada, Nada, sí. ¿no? Le voy a pasar a Cas esta presentación hecha audio, que ella ha visto cómo utilizo la inteligencia Ujú. artificial y hago una presentación de la presentación, pero ya es inteligencia artificial y esa Sí, completamente se la proporciono a Kasumi y a la Ciel y ya súper. está el grupo, pues ya la comparte. Ay, muchas Mil gracias, gracias. Alba. Y sí, prepáranos una clase sobre, El El doble doble vínculo. sobre vínculo el doble vínculo, por es favor. fuerte, es fuerte. Sí, 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 vamos a hacerlo. Ahí ¿va? está aquí Elsa Villanueva, mira, qué gusto. Sí, sí, Está sí, aquí Sí, tienen a Mike y a toda la la Blanca. corte. tenemos aquí a todos echando porras. Ay, qué miedo. Ay, sí. Mil gracias. Buenas noches a todos. Si quieres parar la grabación, Cas, ¿Sí? descansen. Gracias. Gracias, Salvador, como siempre.